Buenas tardes, mi nombre es Virna Cortés, estudiante del segundo año de Derecho en la modalidad semipresencial de la UNED Japuri. En atención a lo solicitado en el presente subproyecto, voy a proceder al desarrollo con relación al tema como es el órgano jurisdiccional. Ahora bien, el órgano jurisdiccional son los entes que desarrollan la función de atender las reclamaciones dirigidas a la realización del derecho. Es decir, los entes en los que se plantean, desarrollan y deciden los procesos civiles. En sentido genérico se denominan tribunales también, aunque este nombre sirve para designar más específicamente los órganos jurisdiccionales colegiados. Cuando se trata de órganos jurisdiccionales unipersonales se denominan juzgados. Aquellos están compuestos por más de un juez que se denominan magistrados. Los juzgados son órganos jurisdiccionales integrados por un solo juez. La organización judicial es el conjunto de normas que establecen los órganos en el sistema de la administración de justicia, señalando la competencia de los jueces, sus facultades, obligaciones, la forma de designación y de destitución, así como las garantías de su independencia. También vamos a hablar sobre las clases de órganos jurisdiccionales. Para Aristides Rengel, la cual realizó una clasificación sobre los diversos órganos jurisdiccionales existentes en Venezuela, tomando en consideración el número de tribunales, su duración, estructura y grado jurisdiccional. En atención al número, es decir, a la cantidad de órganos judiciales que ejercen su función sobre la base de la misma, se clasifican en únicos y múltiples. En relación a los tribunales únicos, son aquellos de los cuales existe una sola categoría, tal es el caso del Tribunal Supremo de Justicia. De igual modo, la Corte Marcial se considera como un tribunal único de la competencia militar. Los tribunales múltiples son aquellos que son de un mismo tipo en razón de la competencia en la misma materia. Ejemplo, los tribunales regionales con competencia en materia civil y mercantil. En atención a la duración, es el tiempo para el cual está previsto su funcionamiento para la prestación de servicios de administración de justicia. Se clasifican en permanentes o accidentales. Los tribunales permanentes, también llamados naturales, son aquellos que forman parte de la estructura del Poder Judicial y cumplen con regularidad su función. Al igual que los tribunales accidentales, llamados transitorios, se crean para atender causas donde el tribunal no puede atender alguna causa específicamente, en caso de inhibiciones o recusaciones. También se constituye un tribunal accidental para ayudar en la tarea de decidir causas pendientes. Normalmente se designa para que decidan 20 causas, aun cuando su nombramiento puede ser prorrogado. En atención a la estructura interna del tribunal, se clasifican de igual manera por el funcionario o funcionarios públicos judiciales encargados de ejercer la función jurisdiccional. Estos se dividen en unipersonales y colegiados. Los tribunales unipersonales son aquellos integrados por una sola persona que cumple con la función de juez, en tanto que los tribunales colegiados están constituidos por más de un juez, cuyo número varía dependiendo del tribunal que se trate. En atención al grado jurisdiccional, la jerarquía establecida por la ley procesal para el conocimiento de una causa en específico. Ahora bien, por lo tanto, un juez es un funcionario público profesional que representa al Estado en el ejercicio de la función y está investido de la potestad de dictar sentencia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley. Es el agente más importante del órgano jurisdiccional. Está obligado a garantizar a las partes al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Es un profesional altamente calificado. Es un experto conocedor del funcionamiento del órgano jurisdiccional. Debe ser un gerente líder, coordinador, comunicador especialista, socializador, motivador, renovador, dinámico, excelente, solidario, ético, reflexivo y con grandes valores morales. De los caracteres que deben cumplir los jueces, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece al disponer que la justicia debe ser imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita. A continuación, podemos desarrollar aquellas consideradas
por la cátedra de mayor importancia o relevancia, como la imparcialidad o independencia, la autonomía. Sobre la remoción de los jueces, es el Tribunal Supremo de Justicia quien tiene la última palabra en la designación y remoción de los jueces provisorios, temporales o accidentales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Consejo de la Judicatura. El texto constitucional vigente dispone la creación de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para atender el régimen administrativo y disciplinario de los magistrados y las magistradas, así como jueces o juezas, y con la ejecución del presupuesto. El artículo 267 de la Constitución, dentro del ejercicio de sus atribuciones, le corresponden la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las defensorías públicas, la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial, el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, en el caso que dispongan otras cosas. La función disciplinaria la realiza la Dirección Ejecutiva de la Magistratura con el auxilio del Inspector General de Tribunales. En la reciente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la función la ejerce la Asamblea Nacional, quienes podrán remover a los magistrados del tribunal cuando cometan algunos de los hechos a que se refiere el artículo 12 de la mencionada ley. Consecuentemente, la carrera judicial, en su artículo 255 de la Constitución de la República, postula la carrera judicial bajo la filosofía. Se entiende que la tarea del juez se sustenta en una vocación de vida. La carrera se inicia con el ingreso del juez y el ascenso a través de los diversos grados de la jurisdicción, por lo cual se ha diseñado, tanto en la Ley de Carrera Judicial como en el proyecto de Código de Ética del Juez venezolano, tanto un sistema de ingreso, evaluación de permanencia, aunque carece de un sistema de profesionalización adecuado. La Constitución prevé la participación ciudadana en el sistema de selección de jueces y de los tribunales disciplinarios como órgano de control y disciplina. De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Carrera Judicial, los jueces corresponden a 3 categorías establecidas. Sería jueces superiores y magistrados de la Corte de Apelación, que son categoría A, jueces de primera instancia, que son categoría B, jueces de municipio, que serían categoría C. En principio, para ingresar a la carrera se requiere ser abogado y un mínimo de ejercicio de la profesión que la ley discrimina para cada categoría, y por supuesto haber aprobado el respectivo concurso público de oposición. Igualmente, para permanecer en la carrera se requiere no incurrir en algunas causas que implique la institución alguna o motivo de retiro. La función de los jueces está sometida a constantes evaluaciones. Los poderes del juez representan una manifestación de la independencia del juez. Primero, porque ejecutar sus decisiones como parte del ejercicio de su función jurisdiccional. Segundo, tiene facultad de interpretar el derecho para resolver las controversias que conoce. Ahora, dirigir el proceso también es otra de sus funciones. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso usando los poderes que este código le otorga. Consiguientemente, los poderes jurisdiccionales son todas aquellas facultades que se le otorgan al juez, de manera que pueda cumplir su función a cabalidad, y mediante ellos el juez o magistrado podrá ser o atender el deber de ser el director o guía del proceso. Los poderes jurisdiccionales son con los que cuenta el Estado al momento de aplicar normas con el objetivo de buscar la verdadera justicia entre los ciudadanos. Ahora, en función de su labor a través del principio dispositivo que pone a su disposición las normas contentivas en el Código de Procedimiento Civil, es decir, que las normas se cumplen tal como lo ordena el legislador, e impartiendo justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Respecto a la question jury, para el sistema jurídico de la question jury se sustenta en el principio de la legalidad y, por lo tanto, al sentenciar, un juez debe encuadrar su decisión con las normas legales. Este principio de la legalidad está recogido en el Código de Procedimiento Civil, cuando señala que un juez no tiene más facultades que las otorgadas por la ley
Sus actos son válidos cuando están fundamentados en una norma y son ejecutados según lo establecido en la norma. Facti es cuando un juez, para decidir, debe conocer los hechos porque las previsiones de la norma jurídica están conectadas a la realización de los supuestos de hecho a la vida real. En tal sentido, en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil establece que los jueces no podrán declarar con lugar la demanda, sino cuando a su juicio exista plena prueba de los hechos alegados y en caso de una duda sentenciar a favor del demandado, ya que es importante el poder discrecional que goza el juez en el ejercicio de su función. No es menos cierto que él no puede suplir argumentos no alegados ni ciertos o probados en los autos. De los poderes procesales podemos decir que son las herramientas que tiene el juez para iniciar, sustanciar y culminar un procedimiento que se ha iniciado para solucionar un conflicto que haya surgido entre las partes y no se haya logrado una solución extrajudicial. Con relación a otros poderes del juez, según Pupio, divide los poderes del juez en jurisdiccionales y procesales, estableciendo de la siguiente manera los poderes. En primer lugar, el poder jurisdiccional, los causas, los cuales son fundamentales poderes para sentenciar un conflicto. En segundo lugar, los poderes procesales son los que le permiten al juez como director principal del proceso el debate, evitar a toda costa que el proceso se paralice y de esta manera él debe adoptar todas las medidas necesarias para evitarlo, de manera que puede impulsarlo de oficio a solicitud de las partes, de manera que el juez tiene a su disposición un cúmulo de poderes que la propia ley procesal se los otorga. Ahora bien, vamos a hablar sobre el secretario o secretaria de un tribunal. Es necesario decir que es el funcionario público dispuesto para que actúe con el juez en la realización de algunos actos procesales y suscriba con él los actos, resoluciones y sentencias. En general, de dar autenticidad a los documentos emitidos por el tribunal, custodiar el archivo y realizar las diligencias encomendadas por la ley. El secretario es entonces el jefe administrativo bajo cuya dirección se encuentra el personal subalterno y bajo cuya responsabilidad se encuentra la custodia de los expedientes y el mobiliario del despacho. Asimismo, de las atribuciones del secretario, según lo estipulado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son atribuciones del secretario o secretaria. Primero que nada, dirigir la secretaría, velar porque los empleados o empleadas de su dependencia concurran puntualmente a ella y cumplan con sus deberes. Segundo, recibir y entregar al inicio y conclusión de su mandato y bajo forma inventario los libros, sellados, expedientes y archivos de la secretaría y demás bienes del tribunal. Tercero, recibir las demandas, representaciones y cualquier otra clase de escritos o comunicaciones que le sean presentados de conformidad con la ley. Ahora bien, redactar las actas de las sesiones del tribunal y suscribirlas en unión del presidente o presidenta. Después de que sean aprobadas, asimismo deberá suscribir con los magistrados o magistradas las sentencias, autos y demás decisiones que dicte el tribunal y deberá expedir las calificaciones, copias y testimoniales que le ordene el presidente o presidenta. Como quinto, actúa con el presidente o presidenta como secretario o secretaria del juzgado de sustanciación y recibir conjuntamente con él o ella los autos y demás decisiones de aquel. Como sexto punto, hace llevar el día y con la mayor precisión y exactitud los libros donde consten las actuaciones del tribunal según lo establecido y su reglamento interno. También, como otro punto importante de las actuaciones del secretario, serían las demás que le señalen las leyes y reglamentos internos. En cuanto a sus funciones relacionadas directamente con la función jurisdiccional, podemos decir que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela describe las funciones del secretario judicial
el cual se relaciona con el derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, en virtud de la dación de fe del secretario como una garantía para la justiciable y para el juez en el desarrollo del proceso penal. El secretario debe firmar junto con el juez la sentencia que dicta el tribunal, así como la realización de actos procesales de una suma importancia. Firman con los jueces los actos de contestaciones, recusaciones, declaraciones, aceptaciones, experticias y los demás que deban concurrir las partes o terceros llamados por la ley, según el artículo 104 del Código de Procedimiento Civil. De igual manera, escribir en el expediente los actos del tribunal bajo el dictado o instrucciones del juez. De la remoción de los secretarios se puede expresar que, al ser funcionario de libre nombramiento y remoción, puede ser removido de su cargo en virtud de la libre convicción del juez. Seguidamente, vamos a hablar sobre el alguacil. Es el guardián del orden dentro del local del tribunal y ejecuta las órdenes que en sus atribuciones impartan el juez o el secretario. El alguacil, conjuntamente con el juez y el secretario constituyen válidamente el tribunal. Por eso es que obliga la presencia de un alguacil en todas las audiencias orales que se deben celebrar durante el proceso, ya que carecería de nulidad la misma en caso contrario. De las atribuciones y responsabilidades del alguacil. Como le estipula el artículo 15 de la Ley Orgánica del Procedimiento Judicial, son atribuciones de los alguaciles del Tribunal Supremo de Justicia y de las respectivas salas mantener el orden interno y anunciar públicamente la realización de los actos para los que las leyes exigen el cumplimiento de tal requisito. Practicar las citaciones y notificaciones que les sean encomendadas. Dar cumplimiento a las instrucciones que reciba de sus superiores inmediatos. Las demandas que le señalen la ley o el reglamento interno. En el ejercicio de sus funciones, el alguacil o la alguacil son funcionarios o funcionarios de policía dentro y fuera del Tribunal Supremo de Justicia y con tal carácter podrán recabar la colaboración de otros agentes de órgano público para el cumplimiento de aquellas según el artículo 116 del Código de Procedimiento Civil. De las responsabilidades del alguacil principalmente es practicar notificaciones y citaciones a las partes terceros, de los cuales dentro de un lapso, tal como lo establece el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, de los requisitos para el nombramiento e incompatibilidad para ser alguacil. Para el nombramiento, los alguaciles y demás funcionarios judiciales en materia penal son postulados o propuestos a los cargos por el juez presidente de cada circunscripción judicial, tal como lo establece el artículo 508 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La incompatibilidad para ser alguacil son consecuencias del parentesco por consanguinidad y afinidad con el juez o por adopción, según el artículo 38 de la Ley Orgánica del Procedimiento. Igualmente no podrían ser, requiere saber la ley y escribir, ser mayor de edad, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Seguidamente, de la remoción del alguacil, los alguaciles, al ser funcionarios de libre nombramiento y remoción, pueden ser removidos de sus cargos en virtud de la libre convicción del juez. Como otro punto serían los funcionarios ocasionales del tribunal. Para cumplir con las labores que se requieren en la prestación del servicio, los órganos jurisdiccionales se sirven de un conjunto de personas profesionales o no que se dedican a la realización de tareas específicas durante el desarrollo del proceso. Estos funcionarios pueden ser permanentes u ocasionales. Primeramente hablaremos sobre los funcionarios permanentes, los cuales son los escribientes y archivistas. Los escribientes son conocidos con el nombre de amanuenses. Constituyen el personal de apoyo en el tribunal encargado de realizar las tareas asignadas por el juez o el secretario, que van desde atestiguar en la relación de un acto procesal hasta intervenir en la certificación de documentos. Son funcionarios públicos que pertenecen a la dirección ejecutiva de la magistratura con las responsabilidades y atribuciones que atañen en la ley. Por otro lado, en todos los tribunales, sean unipersonales o colegiales, funciona un archivo en el que
lugar donde se guardan y custodian los expedientes y correspondencias de tribunales. El archivista es el encargado de facilitar a los usuarios del servicio el préstamo de los expedientes, así como la distribución de los expedientes asignados en los tribunales colegiados. Los archivistas son designados conforme al estatuto del personal que regula la relación funcionaria. Y deben asistir al despacho no solo dentro de las horas comprendidas para su labor, sino también cuando sea requerido, según el artículo 74 de la Ley Orgánica del Procedimiento Judicial. Los funcionarios eventuales, tales como asistentes, peritos, depositarios y otras personas que actúan al servicio del proceso judicial de manera esporádica, eventual o temporal, salvo los relatores permanentes y para tareas específicas, tales como los relatores cuya misión es colaborar con el juez en la sustanciación y estudio de las causas de incidentes. Con respecto a los relatores, pueden ser recusados por las partes y en caso de proceder, el juez asume la tarea encomendada. Esto es todo. Muy buenas tardes.